En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Queridos hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, obra y omisión, por mi muchísima culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a los hermanos que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, lleve la vida eterna. Amén. Señor, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú eres el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que has dado la del Padre, piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. El Señor esté con vosotros. Oremos. Padre Santo, poderoso, protector de los que en ti confían, ten misericordia de los bienes de la tierra, a fin de que no nos impiden alcanzar los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. La palabra de Dios. Amados hermanos, en esta Santa Misa, naturalmente, estamos celebrando y conmemorando el gran santo amigo y pariente de Jesús, Santiago. Y al mismo tiempo rezándole a Dios por el descanso eterno de un gran señor italoamericano, Antonio Reale. En paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Leitura do Livro dos Reis. Naqueles dias, viu um homem do de Baal, Salisa, e trouxe a Eliseu, o homem de Deus, pão feito com os primeiros frutos da colheita. Eram 20 pães de cevada e trigo novo do seu na força. Eliseu disse: dá-os a comer a esta gente. O Senhor respondeu: como posso com isto comer a 100 pessoas? Eliseu insistiu: dá-os a comer a esta gente, porque assim o Senhor comerão e ainda sobrará. Deu-lhes e ainda sobrou, segundo a palavra do Senhor. Palavra do Senhor.
Salmo responsorial. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Que todas las criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Lo invocan sinceramente. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los hermanos. Yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu, pueblo de la paz, porque no hay más que un solo Espíritu, como también una sola es la que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, tú a través de todos, vive en todos. Esta es palabra de Dios. Alabamos. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. El Señor esté con nosotros. Lectura del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la orilla del mar de Galilea, o a Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque las señales milagrosas que cuando curaba los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Era la festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: "Oh, comamos pan para comer todos". Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Y Felipe le respondió: "Ni 200 denarios bastarán para que a cada uno le tocará un pedazo de pan". Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: "Aquí hay uno que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Qué es eso para ti?". Y Jesús le respondió: "Díganle a la gente que se siente". En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí, y tan solo unos 5.000. Jesús, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer.
Igualmente, dando a los pescados todo lo que quisieran. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Cogieron y con los pedazos de los 5 panes llenaron de canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Jesús, sabiendo que iba para proclamar a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevarse a proclamarlo, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, amados hermanos, hoy estamos celebrando naturalmente la gran fiesta de Santiago aquí en nuestra comunidad. Ustedes saben muy bien, desde a lo largo de esos 21 años que he estado con ustedes, cuando tenemos la oportunidad, celebramos las fiestas patronales en diferentes países nuestros de Hispanoamérica y de España inclusive. Y hoy estamos celebrando la gran fiesta de Santiago Apóstol. Como ustedes saben, Santiago Apóstol fue un pariente, además de amigo íntimo de Jesús. Cuando Jesús quería revelarles a los apóstoles un secreto, un misterio muy íntimo, siempre llevaba a estos 3 amigos suyos, Pedro, Juan y Santiago. Por ejemplo, en el gran momento en que Jesús se revela como auténticamente una persona divina de la segunda persona de la Santísima Trinidad, en su gran transfiguración, ¿quiénes son los 3 testigos de este episodio tan maravilloso en la vida de Jesús? Sino esos 3 amigos íntimos suyos, Pedro, Juan y Santiago. Naturalmente, por el hecho que no estaban acostumbrados a presentar un asunto como este, no entendieron a cabalidad lo que Jesús les estaba enseñando, pero recordaron la transfiguración. Cuando Jesús va a orar cabalmente antes que él fuese capturado y después justiciado por los enemigos en el jardín de Olivos, vemos que Jesús invita a esos 3 amigos íntimos suyos, Pedro, Santiago y Juan, a rezar con él en su gran momento de dolor y de angustia y espiritual. Siendo hombres como nosotros débiles, pues en vez de estar despiertos a Jesús con ahínco, ¿qué es lo que hacen? Pero al fin y al cabo Jesús, siendo infinitamente perdonador y al mismo tiempo hombre y Dios que perdona infinitamente, Dios perdonó todos estos errores justamente de estos apóstoles. En que Jesús aparece en el primer momento de su transfiguración, ¿cuáles las palabras que Jesús comparte con los apóstoles? No es una regañada, sino más bien Jesús les dice: paz con ustedes. O sea que Jesús tenía una gran compasión para con todos sus apóstoles, pero en especial tenía un amor, un cariño tierno para Juan, Santiago y Pedro. A Juan, como él era más joven de los apóstoles, era el más tierno, y Jesús lo protegió. Juan, entre todos esos apóstoles que eran mayores a él en términos de edad, fue el más fiel, estando al pie de la cruz, mientras Jesús sufría de crucifixión. Al mismo tiempo tenemos el gran apóstol Santo Tomás, que para mí personalmente es el apóstol favorito mío, porque aunque él no estaba en la crucifixión, tristemente y trágicamente, no era ningún cobarde. Lo que pasó con él es de que cuando Jesús aparece por primera vez en su estado resucitado, él no está ahí, él está andando por las calles. Y aunque es cierto que él que dudaba de la resurrección, cuando está convencido que Jesús realmente es verdaderamente hombre, de todos los apóstoles, él viaja lejos, auténtico misionero, justamente
Santo Tomás, fundando la Iglesia Católica en los rincones más lejanos de la India. Pero Santiago siempre fue fiel a Jesús también, una vez que recibió el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y ahí es donde empezamos este gran misterio, los viajes misioneros de Santiago. Tradición siempre ha dicho que el apóstol Santiago fue también a España por un tiempo y a dar testimonio de la presencia de Jesús, de la resurrección, de la salvación que logró por nosotros. Es una larga tradición. También dice que San Pablo también fue a España a predicar. ¿Y cuál es la importancia de España en esos momentos hace 2000 años atrás? Lo que resulta es, de todas las provincias dominadas por el Imperio Romano, después de España fue lo más importante en términos de sus recursos naturales. Y realmente, por ser una tierra muy rica de aquel entonces, por sus minas y por otros recursos que tenía a mano, pues había comunidades judías en España. Y como ustedes saben muy bien, los apóstoles tenían la estrategia de predicar y de pregonar y proclamar la palabra de Dios en primer lugar a las comunidades, donde quiera que ellos fuesen. Inclusive Santo Tomás, que fue a la India, fue ahí a predicar la palabra de Dios en primer lugar a los judíos comerciantes que tenían ya una sinagoga en el suroeste de la India. Entonces no era extraño que San Pablo también fuese a España a predicar justamente en las sinagogas de las comunidades que estaban por todo el litoral levantino de España, como Santiago. Pero lo interesante de Santiago es que él viajó a toda la península ibérica y llegó cabalmente hasta un campamento romano en la parte noroeste de la península ibérica, que se llamaba Julia Flavia. Al final de sus viajes, Santiago se sintió profundamente decepcionado, porque no había logrado adeptos, no había logrado muchos cristianos. Y sabemos también la tradición, la Virgen le parece a él a las orillas del río, y la Virgen le dice: no se decepcione, hagan por mí una capilla. Y la Virgen estaba sentada sobre el mar, y ahí va toda la tradición que cabalmente por las orillas del río Ebro, Santiago hizo la primera capilla en honor de la Virgen de toda la cristiandad. Pues entonces regresa a Jerusalén, sigue pregonando y sigue predicando y naturalmente muere como mártir. Ahora es donde empezamos el misterio. Había una tradición desde hace muchos años atrás en que los discípulos de los maestros, sea maestros religiosos o maestros eruditos en cualquier materia intelectual, muchas veces los estudiantes, los seguidores de estos maestros, de esos eruditos, sea lo que sea en cualquier materia, enterraban a los maestros de estas materias en los lugares donde más habían trabajado. Entonces, dice que unos discípulos de Santiago fueron a enterrar el cuerpo de Santiago cabalmente en ese mismo lugar que mencioné, cerca del campamento romano en la región oeste de España, que hoy llamamos la región de Galicia. Y ahí dice la tradición que lo enterraron. Pues mucha gente se había olvidado de esta tradición, aunque había una cierta mota de esto, pero cabalmente a principios del siglo IX, cuando la península ibérica fue invadida justamente por los musulmanes y los cristianos de la península ibérica, de Portugal como de España en particular, estaban resistiendo justamente esta invasión, pues había un monje, Teodomiro, que desde un mira al cielo y mira una estrella, pero esta estrella, como estaba tratando de comunicarse con él, entonces él siguió los rayos de la estrella que le indicaba algo en la tierra, y cuando él empezó a excavar lo que estaba en la tierra, encontró las tumbas de Santiago y de sus dos discípulos. Entonces la voz corrió de que ahí estaba la tumba de Santiago apóstol, que había viajado a España en el primer siglo después de Jesús
a predicar el Evangelio. El rey de Asturias de aquel entonces, el rey Alfonso, empezó a crear una gran campaña sobre el lugar de haber encontrado las tumbas de Santiago y sus dos apóstoles. Y ahí es el origen de la gran tradición que tenemos a lo largo de estos siglos de las peregrinaciones a este lugar que nosotros llamamos Santiago de Compostela. Compostela quiere decir campo de estrella, porque cabalmente el monje Tío ha visto la estrella en el cielo que había emanado esta luz justamente sobre este campo donde estaban, como repito, las tumbas de Santiago y de los apóstoles. Pues naturalmente esta tradición empezó a tomar auge por toda Europa, no solamente en España, y muchos peregrinos fueron a visitar este lugar, pidiendo la intercesión de este gran apóstol, de este gran misionero y de este gran amigo y pariente de Jesús, para que a través de su intercesión ellos pudieran tener una vida mejor en todos los aspectos espirituales como materiales. Y lo fenómeno es que hoy en día todavía, cada año hay de jóvenes europeos como del mundo entero que siguen haciendo este viaje a pie a visitar la tumba de Santiago. Naturalmente ha habido mucha duda sobre todo esta cuestión históricos, si realmente esas tumbas son realmente el lugar de resto de Santiago y de sus dos apóstoles. Pero maravillosamente a relatarle a ustedes es lo siguiente, que hace unos pocos años atrás hubo unos arqueólogos que empezaron en las tumbas y llegaron a la conclusión que no cabe duda que son las tumbas de estas personas que vivían en el siglo, unos años después de Jesús, y que muy probablemente, sino es el lugar de un hombre, de tres personas que vinieron del Medio Oriente y que realmente muy probablemente son auténticas tumbas de Santiago y los dos discípulos, porque ahí está escrito en una manera muy especial de escribir cabalmente de esta época del siglo I después de Cristo. Entonces podemos decir con seriedad que esta tradición es para nosotros la gran protección que Dios ha dado sobre no solamente el país español, sino también sobre todos los otros países hispanos. Pues hay que tomar en cuenta que estos cristianos que estaban asediados, atacados y hostigados por los musulmanes a lo largo de tantos siglos, tomaron valor a resistir a estas fuerzas islámicas, viendo en Santiago un gran protector. Entonces fue elaborándose esta tradición entre los cristianos que estaban batallando a los musulmanes a lo largo de tantos siglos. Empezaron a invocar el nombre de Santiago como protector. Y a lo largo de esa gran batalla, de esa gran lucha, mejor dicho, vemos como las fuerzas cristianas lograron al fin y al cabo conquistar a los musulmanes y ya, como saben ustedes la historia muy bien, en 1492 y la reina Isabela logran entrar Granada en el 2 de enero de 1492, como repito, habiendo ya concluido esta lucha de casi 70 años, lucha de los cristianos españoles y portugueses contra las fuerzas islámicas. Pero a partir de ahí, en ese 1492, vemos como la reina Isabela le da fuerzas a Cristóbal Colón de salir del puerto de Palos por Andalucía a empezar esta gran odisea del descubrimiento del encuentro de dos mundos, cualquier forma que usted quiera decirlo, de lo que es la iniciación del proceso de colonización y evangelización aquí en las Américas. Y cuando vinieron muchos de los pobladores españoles aquí en las Américas, y añadir muchos de los conquistadores también, pues invocaban siempre la figura de Santiago. Lo habían hecho contra los musulmanes a lo largo de 770 años, batallas contra ellos, pues cabalmente cuando vinieron a las Américas encontraron también dificultades, siempre invocaban a Santiago como protector, como su defensa, como su ayuda, como su guía. Por eso es cabalmente a lo largo de toda Hispanoamérica tenemos tantas ciudades que tienen Santiago. Enumerar en muchos pueblos y ciudades que tienen cabalmente Santiago como su patrón,
como resultado de la gracia los pueblos de la península ibérica han tenido a Santiago desde lo largo de los siglos. Solo tenemos que mencionar, por ejemplo, Santiago de Cuba, primeras ciudades fundadas por los pobladores españoles en el siglo XVI. Una ciudad más antes todavía que Santiago de Cuba, que están los caballeros de la República Dominicana. Ustedes saben muy bien, ¿verdad?, que cuando llegaron los castellanos, los españoles al Caribe, que fueron a colonizar no fue Cuba ni Puerto Rico, realmente fue lo que hoy en día es República Dominicana, o la isla de Español, que antes llamaban así. La República Dominicana tiene el honor de todo. La primera catedral, la primera universidad, el primer hospital, la primera imprenta, todo está arraigado como lo que hoy en día es la República Dominicana. Y a partir de ahí van los y los pobladores y conquistadores españoles. Una parte va para Cuba en 1500 y otra parte va para Puerto Rico en 1509, y a partir de ahí van asentándose en lo que es el continente nuestro hispanoamericano, con naturalmente Hernán Cortés en 1519 en México. Vemos como muchos españoles van asentándose en Panamá también en 1510. Vemos la gran importancia de Vasco de Gama, descubre el mar Pacífico. Vemos otro asentamiento español en el pueblo de Cumaná, en Venezuela, en 1510. Y va esta gran irradiación de población y de evangelización, predicando la fe por todo el continente hispanoamericano. Realmente en lo que hoy en día es la República Dominicana. Y altamente todos esos pobladores españoles que fueron por todo este continente llevaban consigo mismo, los misioneros también, esta gran a Santiago Apóstol. Por eso no hay que extrañarnos de ninguna manera de que por donde quiera que nosotros vayamos encontramos pueblos en honor de Santiago Apóstol, porque en esa larga historia del hecho que Santiago Apóstol al fin y al cabo fue misionero a lo que es la península ibérica, tal vez en los años 54 después de la resurrección y a Jesús al cielo. Entonces, por eso, queridos hermanos, tenemos una larga tradición, una gran herencia que debemos de tener en las cabezas nuestras para recordarnos de que somos nosotros herederos de una gran tradición católica y debemos de conservarla y propagarla con nuestros hijos y nietos y bisnietos y con las personas que todos convivimos. No tenemos ningún motivo para tener un complejo de inferioridad frente a los demás pueblos del mundo, porque Dios nos ha protegido a nosotros a lo largo de los siglos para tener una grande, predicar el Evangelio a nuestra vida de pureza, nuestra vida de caridad y nuestra vida de empeño a predicar y avanzar la fe católica con nuestro ejemplo de auténtica vida católica. Por eso, amados hermanos, tenemos que invocar a Santiago hoy en esta misa, para que Él nos dé a nosotros, a los pobladores, los conquistadores y luchadores de antaño, que nos dé a nosotros una fuerza grande de voluntad, que nos dé a nosotros una gran fortaleza de espíritu, que nos dé un coraje espiritual para seguir luchando y no siendo de las tentaciones, dificultades de la vida que tenemos que enfrentar como parte de ser católico y cargando la cruz que Dios nos da a nosotros como Él cargó su cruz. Por eso el gran carisma de Santiago Apóstol es el valor y la fortaleza. Pidámosle a Él ese valor y esa fortaleza a seguir siendo auténticos católicos suyos en medio de dificultades, en medio de tentaciones, en medio de esa incertidumbre, porque Él siempre nos protegerá a nosotros, como también ha protegido a nuestros antepasados a lo largo de los siglos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Todos de pie, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, que la tierra de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre de todos los siglos. Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado,
la naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras del cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, perdón de los pecados, espera de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos a Dios en Santa Misa en primer lugar por todos nosotros aquí presentes, que a través de la intercesión de Santiago Apóstol tendremos nosotros necesario, la condición indispensable a ser auténticos discípulos y testigos de la presencia de Dios en el mundo. Roguemos al Señor. También pidamos el descanso eterno de Antonio Reale, que descanse en paz. Roguemos al Señor. También pedimos a Dios por los enfermos nuestros de nuestra comunidad, en particular por este rosario, Asunción Cortés y por todos los demás. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración, denos siempre tu luz y tu paz, por Cristo nuestro Señor. Siéntense, por favor.
Orad en el sacrificio mío y vuestro y agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Acepta, Señor, estos dones que tu generosidad ha puesto en nuestras manos y con sacrificio la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con nosotros. Levantemos el corazón. Demos al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar. Señor Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual compadeció el extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de por eso con los ángeles y arcángeles, los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad toda santidad, por eso te pedimos que santifiques con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo, sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptó, dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo. Tomad y comer todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hacedlo en conmemoración mía.
Este es el sacramento de la fe. Bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas en gloria. Así pues, Padre, celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo conceda a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francesco, con nuestro obispo Timoteo y los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Pero también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, los que han muerto en misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. En especial pedimos a Dios de Anthony Reale. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, Madre de Dios, los apóstoles vivieron tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, por la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su enseñanza, nos atrevemos a tomarnos todas de la mano y decir: Padre nuestro, repitan después de mí: Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Padre, Señor, esté siempre con vosotros. Especialmente la de su hermano. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la fe del Señor.
Buenos días, hermanos. Recordemos que el próximo domingo estaremos celebrando la despedida de Coat. Después de la misa, si alguna persona puede contribuir con un aperitivo para ese día, por favor, después de la misa. Pueden traer un plato de frutas o uno de queso, galletitas o de cualquier picadera. No va a servir ni carne, nada de eso, ya es picadera. La celebración abajo en el centro parroquial después de la misa de las 10:15. Esperamos cooperación. Gracias de antemano y que Dios los bendiga a todos. Tengo que corregir esto. La celebración será la misa de las 11:30, porque Padre Kowalski va a celebrar la misa a las 11:30 su oficial, y después de esa misa tendremos la celebración con él, con nuestro DJ y con nuestra comida. Ahora podemos empezar a repartir la comida después de la misa de las 10:15, pero realmente es después de su misa de las 11. Quiero avisar que las noticias de aquí cada día cambian un poquito. Ahora, muy bien que la unión de nuestra iglesia con Moore, naturalmente la iglesia principal es la nuestra, pero los sacerdotes habían pensado de quedarse viviendo algunos en St. Thomas, que es la iglesia de la calle 89 entre Madison y Park, y nosotros aquí. Pues ahora que la orden ha venido desde el arzobispo de que todos los sacerdotes van a vivir aquí en esta iglesia, en teoría. Y la regla de St. Thomas More entregado a las monjas, que en inglés Sisters of Life, un grupo de religiosas muy queridas, muy buenas, que trabajan con madres solteras. Entonces esa rectoría para los curas se va a cerrar a los curas, se les va a entregar la rectoría a las religiosas, vivir allá, ahora vendrán a vivir aquí. De lo que yo sepa, aquí van a vivir por lo menos 4 curas, van a estar viviendo en esta rectoría. El padre Kowalski todavía se está preparando para su despedida, para su viaje, pero como todavía tiene dolencias del pie, tardará un poco en salir de aquí de la rectoría. Amados hermanos, nosotros adelante con todas nuestras actividades. Ahora inmediatamente después de la misa iremos al salón para celebrar nuestro rosario Santiago Apóstol. También queremos decirles que después del rosario tengo una pequeña reunión. El Señor esté con vosotros. Tu Hijo nos ayuda a corresponder al don inefable de tu amor, a procurar cada día nuestra salvación eterna. Por Jesús nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios poderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Ir en paz.